tal? Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a esta clase abierta a los estudiantes regulares y a los que por esta cuestión excepcional se están sumando online a participar junto con nosotros de este estudio que estamos realizando todos los miércoles en el Centro Cristiano y que ahora lo hacemos de esta manera a través de nuestras redes sociales. Es una clase que pertenece a la Escuela de Ministerio de nuestra congregación, pero que hemos tomado la modalidad los días miércoles de 20 a 21 horas de hacerlo como una clase abierta donde puede asistir todo, no solamente los estudiantes que están matriculados, sino todo aquel que quiere participar. Y durante todo el año pasado hemos estado viendo distintos libros de la Biblia, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, casi versículo por versículo hemos desarrollado todos estos libros y la temática que hay en cada uno de ellos ha sido una maravillosa experiencia y en esta oportunidad hemos comenzado también ya a desarrollar lo que hemos llamado el Evangelio Eterno, un tema que nos parece por demás importante tener una clara comprensión de qué es el Evangelio. Hay tanta mala información a veces, tanta deformación de ciertas verdades que son sustanciales en la palabra de Dios y que tienen que ver con la vida que Dios nos ha dado. Mucha confusión con respecto a qué es verdaderamente el Evangelio. Entonces vamos a estar desarrollando a lo largo de los meses que nos lleve. No tenemos apuro, aquí no hay que terminar para tal fecha, sino que iremos haciéndolo paso a paso con todas las pausas necesarias a fin de poder desarrollar completamente y profundamente este tema. He pensado en este último tiempo y he estado viendo que es notorio que la iglesia no está teniendo en el mundo, la iglesia evangélica hablo, el impacto o la influencia que debiera tener. Vemos en algunos países de Latinoamérica, por ejemplo, altísimos porcentajes de cristianos evangélicos, muy altos. Uno va por las calles del centro de alguna de las ciudades y escucha música cristiana aquí, música cristiana allá, y hay mega iglesias, y el porcentaje se cuenta por miles y miles de cristianos, y millones incluso, cuando uno ve la realidad política, social, socioeconómica de esos lugares, ve que no hay una fuerte influencia del Evangelio. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que impide que la iglesia evangélica impacte de la manera en que debería impactar sobre las sociedades? Yo creo y estoy convencido de que puede haber muchas causas, pero una de las causas para mí fundamentales es una mala comprensión o una falta de comprensión en todo caso de qué es el Evangelio. Y de esto vamos a estar hablando, como he dicho en otras oportunidades, lo hemos compartido incluso una partecita de esto en alineamientos de UNGE, en Buenos Aires, en Girona, España también, pero claro, por cuestión de tiempo hemos tocado apenas algunos de los aspectos, pero son unos 35 y quizás vayamos agregando en el transcurso alguno más, 35 descripciones que encontramos en la palabra de Dios acerca de qué es el Evangelio. Pero claro, a veces para entender algo es importante establecer un contraste. Esta es una herramienta muy útil a la hora de poder describir una verdad, ¿sí? Trabajar en forma de contraste. O sea, para entender qué es el Evangelio, primero deberíamos definir o describir qué no es el Evangelio, descartar algunas cosas, ¿sí? Como para luego empezar a establecer la verdad de acuerdo, no nuestra verdad, sino de acuerdo a la palabra de Dios sobre qué dice la misma Biblia. Queremos que sea la palabra la que nos hable y la que nos diga, nos oriente, nos ilustre para saber qué es realmente el Evangelio. Pero bueno, como dijimos, ¿qué no es el Evangelio? Tenemos 11 tips allí para decir qué no es el Evangelio. Hay muchísimos más seguro, pero traté de agrupar aquí los más comunes, lo que uno cree que genera muchas veces confusión entre las personas. Y lo primero que debemos decir
es que el Evangelio no es una suma de doctrinas, ¿sí? Esto es fundamental entenderlo. El Evangelio no es una suma de doctrinas, incluye, ¿sí?, algunas doctrinas, incluye verdades teológicas que podemos estudiar, pero una serie de doctrinas no define el Evangelio. De hecho, hay mucha gente que estudia teología. En el mundo hay mucha gente, hay gente que tiene doctorados y másters en teología y conoce las doctrinas incluidas dentro del Evangelio, las ha estudiado y quizás hasta enseña estas doctrinas, los postulados doctrinales, teológicos, las verdades que tienen que ver con el Evangelio, pero muchas de esas personas nunca conocieron el Evangelio. Se quedaron con la doctrina, tienen la doctrina correcta o la teología correcta, pero nunca experimentaron verdaderamente el Evangelio. Y esto es bueno que nosotros podamos definirlo, que podamos decirlo y que podamos dejarlo establecido. O sea, mucha gente conoce la Biblia, aún en nuestras iglesias evangélicas. En los institutos bíblicos, seminarios, escuelas de ministerio, escuela de vida, o los nombres que cualquiera quiera ponerle, mucha gente estudia y va conociendo y sabe lo que dice la Biblia y conoce los libros de la Biblia y sabe que el Evangelio de Juan trata tal tema y que las cartas de Pablo tratan otros temas, pero nada de eso constituye una verdadera experiencia con el Evangelio. Claro, quien ha tenido una experiencia con el Evangelio necesita conocer las doctrinas, necesita la enseñanza, pero la enseñanza sola, como letra, como conocimiento intelectual, no es el Evangelio. El Evangelio es mucho más que eso. No lo podemos reducir simplemente a una enseñanza. Así que el Evangelio no es una serie de doctrinas. En segundo lugar, y esto lo he hablado bastante, el Evangelio no es sinónimo de iglesia evangélica. Esta es una gran confusión que hay en muchas personas y lo he mencionado en muchas oportunidades, que necesitamos establecer esta diferencia. La iglesia evangélica, vamos a partir de ahí, es una institución humana creada por los hombres, una institución que valoramos porque pertenecemos, no negamos esto, pertenecemos a la iglesia evangélica, por lo tanto es una institución valiosa que nos cobija, pero sigue siendo humana. Y por ser humana, creada por el hombre, tiene falencias, tiene errores, tiene debilidades y está sujeta a todo tipo de errores. Claro, necesitamos un marco estructural para desarrollar nuestra fe y la iglesia evangélica nos ayuda en ese marco, pero como dijimos, la iglesia evangélica, o podemos ver en ella un gran desenfoque muchas veces de lo que es el verdadero evangelio, una deformación. Y claro, cuando criticamos, hacemos una crítica constructiva sobre cómo la iglesia evangélica se ha ido desviando, nos referimos a esto, a la institución, no a la iglesia gloriosa. Creo que ustedes entienden la diferencia, ¿no es cierto? La iglesia de Cristo es perfecta, la iglesia de Cristo es gloriosa, la novia del Cordero, pero la iglesia evangélica como institución tiene defectos y necesitamos señalarlos, necesitamos establecer. Cuando Jesús le escribe a las iglesias de Asia Menor en Apocalipsis, señala sus virtudes pero también sus defectos, ¿sí? Una que había dejado su primer amor, la otra, ¿sí?, que toleraba ciertas enseñanzas, la otra que se creía que estaba viva pero estaba muerta, la otra que era tibia. Esas son las falencias de la iglesia como institución. Y nosotros señalamos muchas veces esto, pero por eso necesitamos establecer la diferencia en que una cosa es la iglesia evangélica y otra cosa es
el Evangelio. Muchos creen que son evangélicos porque asisten a una iglesia evangélica. Y esto no es correcto, no somos evangélicos, podemos tener el título de evangélicos en término institucional, porque nos hemos hecho miembros, nos hemos bautizado, antes eran católicos algunos, ahora soy evangélico porque me bauticé en la iglesia evangélica. Seguir el Evangelio, abrazar el Evangelio y en el sentido más estricto de la palabra, llamarnos evangélicos, ¿sí? Tiene que ver o tendría que tener que ver mucho más con abrazar el Evangelio o haber abrazado el Evangelio que con pertenecer a la iglesia evangélica. Como dije, valoramos la iglesia evangélica porque es el ámbito que nos permite, ¿sí? El ámbito particular llamado iglesia evangélica nos permite tener comunión, reunirnos, organizar eventos, organizar este tipo de escuelas de ministerio y de clases para aprender la palabra. Pero, otra vez, el Evangelio como tal trasciende a la iglesia evangélica, ¿sí? De hecho, tenemos que saber que la iglesia de Cristo comienza a llamarse evangélica a partir de la Reforma. Estamos hablando del año 1500, ¿sí? En adelante, siglo XV en adelante. Todos los siglos anteriores era la iglesia cristiana, eran los discípulos de Cristo, no era la iglesia evangélica. Ahí toma nombre, pero el evangelio es eterno. Y esta es una de las cosas que necesitamos tener claro para establecer la diferencia. Número 3, para los que están, trato de ir despacio, para los que están anotando, acuérdense que esto es una clase, los que no están acostumbrados y se han sumado a esta transmisión, sepa que esto es una clase que estamos dando. Lamentablemente, por cuestión de la cantidad de gente que participa, no podemos hacer un ida y vuelta como lo hacemos en clase con preguntas, pero sí ustedes pueden hacer comentarios. No solamente los alumnos, los que están de visita, podríamos decir, en esta clase abierta, si hay algo le ha generado duda, quiere hacer una pregunta o un comentario, hágalo, porque luego el miércoles que viene, en la próxima clase, que vamos a tomar la misma modalidad, podemos seguir respondiendo, podemos tomar un momento para responder preguntas, aunque no las puedan hacer así en vivo, pero sí tenemos la manera de acceder a esas preguntas y luego responderlas. En tercer lugar, Evangelio no es la historia de Jesús de Nazaret, ¿sí? Evangelio no es la historia de Jesús de Nazaret. Generalmente, cuando nos referimos a los libros de la Biblia que narran la historia de Jesús, lo hacemos con el nombre de los Evangelios, ¿sí? Los Evangelios. No está mal eso, porque de alguna manera decimos el Evangelio de Juan, el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, y claro, es el comienzo del Evangelio de Cristo. Es el comienzo, ¿sí? Yo voy a hacer algo que hago generalmente cuando estoy en clase, que es pedir un poquito de agua. Así que si alguien me asiste aquí, en casa también, como lo hace desde el auditorio, con un poquito de agua, entonces voy a estar mejor yo para poder seguir con la charla. Como decía, los libros de la Biblia, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los llamamos Evangelio porque contienen la historia del inicio del Evangelio, pero el Evangelio es mucho más. Luego Pablo en Romanos habla del Evangelio de Dios, el Evangelio de su Hijo. Bueno, después ya vamos a ir entrando un poco en todo lo que describe el apóstol Pablo. Así que el Evangelio es mucho más que eso, ¿sí? No está mal darle gracias. No, tengo un asistente de lujo, les digo. No está mal llamarle a estos libros evangelios, obviamente, pero quiero ir a la profundidad del concepto, de la verdad, de lo que es el evangelio eterno, ¿sí? Es mucho más que un libro de la Biblia. El evangelio no es una historia, no es un relato. El evangelio es otra cosa que obviamente después vamos a estar viendo y vamos a estar desarrollando. Número 4, a los estudiantes
matriculados de la Escuela de Ministerios, quiero decirle que tomen nota porque luego va a haber un trabajo que van a tener que realizar para que demuestren que estuvieron participando de la clase, obviamente, y que escucharon y que atendieron. Número 4, evangelio no se reduce a actividades eclesiásticas. Obviamente que nuestra vida de fe, nuestra vivencia y práctica del evangelio incluye actividades como estas, por ejemplo, que es una escuela de ministerio o un seminario o un instituto bíblico o los nombres que querramos ponerle. Estas actividades son necesarias, ayudan a la proclamación del evangelio, a su desarrollo y a su progreso, pero el evangelio es mucho más, otra vez, que actividades eclesiásticas. Ninguna actividad eclesiástica, por noble que sea y por necesaria que sea, define al evangelio. Yo sé que creería que nadie, o casi nadie, para no ser tan absoluto, se pondría a enseñar y a decir que el evangelio son las actividades eclesiásticas, pero en la práctica muchas veces lo tomamos de esta manera y creemos que somos buenos evangélicos porque participamos de las actividades eclesiásticas, ¿sí? Incluso hasta los pastores muchas veces medimos la fidelidad de las personas por su participación en actividades eclesiásticas. Uno habrá escuchado y hasta lo ha dicho, si no, fulano de tal es una persona re fiel, no falta ninguna reunión. Estudio que hay, estudio que se anota, ¿no? Y está bueno eso, pero ¿define eso la fidelidad al evangelio? Entonces, a veces mezclamos un poquito las cosas, nos hacemos algunos líos en esta cuestión que tiene que ver con las actividades eclesiásticas. Otra vez, ¿son buenas? Sí, son necesarias. Yo no, nada de lo que estoy mencionando son cosas malas en sí mismas. Solamente no estoy definiendo bueno o malo. Estamos describiendo qué es y qué no es el evangelio, en este caso, qué no es, ¿sí? Evangelio no se reduce a actividades eclesiásticas. Número 5. Evangelio, este es muy importante, no es una religión entre muchas. Alguno dirá, bueno, apóstol, esto ya lo sabemos. Lo sabemos, pero otra vez, no siempre vivimos o hablamos o lo mostramos o lo manifestamos de esta manera. El Evangelio no es la mejor religión entre todas. De todas las religiones, la mejor es el Evangelio. No funciona de esta manera. Uno habrá escuchado testimonios de personas diciendo: yo antes era católico y asistía a misa y era todo muy aburrido, muy apagado, no sentía nada, todo muy frío. Pero ahora me hice evangélico y las reuniones son más lindas y tienen más onda y la música son más entretenida, dicen cosas más sensatas, más prácticas, más actuales, me siento mejor, la verdad que siento una paz cuando estoy ahí, me gusta más, ¿no? Y claro, eso es bueno, pero eso no define que la persona haya tenido una experiencia con el Evangelio. Porque todas estas cosas que yo mencioné, que uno ha escuchado muchas veces de boca de algunos creyentes este testimonio, son las cuestiones externas, ¿sí? Son las cuestiones programáticas de forma del Evangelio, que incluso son diferentes de acuerdo a las características de cada congregación, culturales y de pensamiento también de la denominación a la que pertenece o del pastor que coordina o que dirige esa congregación. Va variando la forma, algunos son más ruidosos, otros son más tranquilos, pero nada de eso define el Evangelio. Entonces, no podemos presentar, y aquí ahora hablo no solamente en lo que entendemos, sino cómo presentamos el Evangelio. No podemos presentar el Evangelio de esta manera, como una religión que es mejor que las otras. Porque al hacer eso, estamos rebajando el Evangelio a una condición de religión, y creo que a esta altura ya entendemos claramente que el Evangelio no es una religión. Muchas veces con el afán, y esto lo veo permanentemente, de impresionar a la gente,
se vende, y esto sucede con programas televisivos de las congregaciones y todo, vendemos el Evangelio como una mejor opción entre muchas. Y esto no le hace ningún favor al Evangelio. Lejos de eso, estamos desmereciéndolo, poniéndolo a un nivel de las religiones terrenales. Entonces, nada, ni la excelencia o no de nuestras celebraciones, lo bien orquestadas que estén, la tecnología que podamos usar, si tenemos una pantalla de LED, si tenemos proyector, si tenemos buen sonido, todo eso es maravilloso, pero nada de eso define el Evangelio. Nada de eso define el Evangelio. El Evangelio no puede ser comparado con las demás religiones de la tierra porque pertenece a otra naturaleza. El Evangelio es otra cosa, ¿sí? Entonces esto es algo que necesitamos entender. No es una religión porque pertenece a otra naturaleza, es una vida que nos ha sido impartida. Por eso cuando prediquemos el Evangelio, tengamos cuidado de presentarlo como lo que es, como una vida, no como una opción entre muchas religiones o filosofías que hay en el mundo. Aunque la presentemos como la mejor, la estamos rebajando. El Evangelio pertenece a otra naturaleza. Número 6. Número 6. Evangelio o el Evangelio no es para simpatizantes. Me gusta definir esto, me gusta, porque después, claro, vamos a ver más adelante que en el estudio, cuando empecemos a ver qué sí es el Evangelio, nos vamos a dar cuenta que no hay lugar en el Evangelio para quienes solo simpatizan. No, o sea, usted otra vez puede ser simpatizante de una congregación. Qué lindo que es acá, qué lindo ambiente que hay. Ay, yo vengo porque tengo una paz y la música es tan linda y me gusta cómo predica el predicador o fulano de tal o la pastora. O sea, todas cosas que, insisto, no son malas, pero el Evangelio no es para simpatizantes. Y tristemente hay mucha gente que simplemente simpatiza con el Evangelio, que asiste a las reuniones porque simpatiza con el Evangelio, porque le gustan, como dije, nuestras reuniones o el ambiente o la gente o cualquier cosa que le atrae y que lo impulsa a venir y a sentirse bien. Pero no podemos pensar, y ese quizás sea un punto de partida para que alguien se acerque y no está mal, pero necesitamos llevar a las personas a la comprensión de que nunca el propósito del Evangelio fue para que alguien simpatice con él. De hecho, el Evangelio siempre fue una opción muy diferente, una opción que incluso ofende muchas veces al espíritu religioso, una opción que ofende a nuestra carne. Sensorialmente hay cosas que nos pueden gustar, pero en el fondo el Evangelio verdadero va a terminar generando una confrontación. Antiguamente en las iglesias, quizás todavía suceda, se hacía lo que se llamaba la membresía. Uno se tenía que hacer miembro de la iglesia y hasta se le daba una credencial de miembro, ¿no? Para que participe de la congregación y participe de las actividades. Y había categorías, ¿no? En una congregación a la que yo pertenecía, mi padre era el pastor, y había distintas categorías, ¿no? Entonces estaba el miembro plenario, ¿de acuerdo? Que era el que top, ¿no? El que tenía la tarjeta black, ¿no? El que podía hacer todo, era el miembro que podía participaba de la cena del Señor, de las reuniones, podía cantar en el coro, podía ser elegido diácono de la iglesia y ocupar cargos en las comisiones, que había muchas comisiones de jóvenes, de damas, de niños, bueno, participaba de todo, no tenía restricción en su actividad eclesiástica si eras un miembro plenario. Después estaba el miembro activo, y el miembro activo era aquel que podía participar de todas las actividades, pero no
por distintas razones, no podía acceder a cargos dentro de la congregación. Podías realizar actividades, pero no podías tener un cargo, participar en una comisión o ser diácono de la congregación, no se podía. Y luego estaban los miembros pasivos, ¿sí? Estaban los plenarios, los activos y los pasivos. Y el pasivo era una especie de simpatizante, o sea, era el tipo que no podía hacer nada, ¿sí? Que solamente iba de visita o iba cuando se le daba la gana, asistía, pero claro, era medio carnaza, no entendía mucho, no había un compromiso de él con la iglesia, ni de la iglesia con él, si quería iba, si no quería no iba. Entonces esa persona se la consideraba un miembro pasivo, en lo que ahora estamos hablando sería un simpatizante. Bueno, estas son las cosas de la iglesia evangélica como institución. Estas son las cuestiones allí metodológicas, administrativas de algunas congregaciones como parte de la iglesia evangélica. Pero el punto de esto es que la realidad es que en la iglesia, mejor dicho, en el evangelio, no puede haber simpatizantes, ¿sí? Esas distinciones no existen en el evangelio. Somos discípulos o no somos discípulos. O somos hijos comprometidos con el Señor y con una congregación, o no somos, porque ninguna de esas cosas que acabo de mencionar y que tienen que ver con la institución iglesia evangélica, en realidad tienen una correlación con el evangelio. El evangelio es tan serio, el evangelio es tan trascendente, el evangelio es tan radical, tan crítico, y lo vamos a ver más adelante, y usted a medida que avancemos va a entender este punto, por qué no se puede ser simpatizante. O sea, la gente puede simpatizar con la iglesia evangélica, pero no significa nada ser simpatizante del evangelio, porque el evangelio es una verdad que debe abrazarse con todo el corazón y con todas las fuerzas. Número 7, ya me quedé sin agua de nuevo. Número 7, evangelio no es una filosofía de autoayuda y superación personal. Esto que está tan de moda hoy en día. Por todos lados uno escucha, uno ve acerca de filosofías de vida, filosofías de autoayuda, de pensamientos para una superación de la persona. Y creo que entendemos claramente que el evangelio no es esto. Sin embargo, otra vez, en la manera en que nosotros presentamos el evangelio, muchas veces lo hacemos como si fuera esto. Miren esta frase, ¿no? Vení a mi iglesia, no sabes lo bien que te vas a sentir, ¿no? Todos esos problemas que tenés, especialmente si la persona tiene problemas de personalidad, de angustia, de depresión, y no es que esté mal. En rigor de verdad, cualquiera que abrace el evangelio va a superar muchos traumas en su vida y obviamente que se va a sentir mejor, pero eso es un resultado del evangelio y no la base del evangelio, ¿sí? La gente anda buscando, o que anda buscando algo diferente, puede ser que encuentre en la iglesia evangélica algo que lo haga sentir un poco mejor. Y no hay nada de malo en ello, como dije, si es el primer contacto que la persona tiene con el evangelio o con la iglesia. Pero si esto es todo lo que tenemos para ofrecerle. Hermanos, si todo lo que le vamos a decir a la gente cada domingo o en los días de reunión, vos vas a salir adelante, vos confía en Dios, Dios te va a ayudar, Dios va a hacer que tus sueños se hagan realidad, vos sos un campeón, vos naciste para ganar, son verdades, pero si esas verdades no van acompañadas del resto del consejo de Dios, entonces se transforman en mentiras. Porque si solamente le decimos eso a las personas, no le estamos diciendo toda la verdad. El evangelio es mucho más amplio que eso, y esos son algunos resultados del evangelio que en algunos se van a dar de una manera y en otros se van a dar de otra manera, y como lo vamos a ver y lo hemos dicho muchas veces,
El apóstol Pablo, desde el punto de vista humano, él pasó de ser un ganador a un perdedor con el Evangelio. O sea, el Evangelio no lo ayudó a superarse a él como persona para lograr más cosas en la vida. Al contrario, él ya había logrado una posición económica, él ya había logrado una posición social, política, religiosa, muy cómoda, muy conveniente. El Evangelio le destruyó todo eso a Pablo, ¿sí? Entonces, cuidado en cómo presentamos, porque después mucha gente se frustra porque ve que tenía sueños que no se cumplieron y se siente estafada. Claro, es que Dios no está para cumplir nuestros sueños. El propósito de Dios no es que usted y yo superemos nuestros traumas, sino que conozcamos el Evangelio y que a partir de allí vivamos para el Evangelio. Y luego, claro, como resultado vamos a superar traumas, vamos a mejorar en cosas de nuestra vida, pero no podemos hacer de eso el enfoque central de nuestra vida, ¿sí? El Evangelio es mucho más que brindar a las personas algunas herramientas para superar sus traumas, o un poco de psicología que les quite la culpa y los haga aceptarse o amarse un poco más. Es más que eso. Eso puede estar incluido, pero hermano, es mucho más que eso, mucho más profundo, mucho más trascendente. Hay cantidad de filosofías que apuntan a esto. Uno escucha gente, presta atención a esto, porque creo que todos lo hemos visto, a través de programas de televisión, de una entrevista en una radio, en un periódico, en una revista. Gente que dice, ay no, porque yo desde que conocí esta filosofía mi vida cambió. Ahora encontré mi eje, ahora tengo paz interior, ya no me hago tanto problema. ¿No ha escuchado estos testimonios? Y no es que conoció el Evangelio. No, entendió algunas cosas, conoció una filosofía que le ayudó a resolver algunos problemas de su vida, pero que no produjo ningún cambio de fondo, ningún cambio sustancial en la persona. Entonces, cuidado con qué evangelio estamos predicando, ¿sí? El evangelio es mucho más que una filosofía de autoayuda o de superación personal, y lo vamos a ver cuando comencemos a describirlo. Número 8, a ver si podemos llegar hoy, en los minutos que nos quedan, a completar esto, para ya sí la semana que viene comenzar a hablar de lo que es el Evangelio. Evangelio no es una fuente para obtener una vida cómoda y placentera. Y esto es otra de las cosas que se predica con demasiada frecuencia en los púlpitos evangélicos, ¿sí? Hay montada toda una industria de cierto evangelio que está enfocado casi exclusivamente en satisfacer las necesidades de la gente. Basta escuchar, aún hoy los mensajes que escuchamos a través de internet, en las redes, muchos de ellos el único objetivo que tienen es que vos te sientas bien. El único objetivo que tienen es que logres una mejor calidad de vida en lo económico y en otras cosas, que puedas avanzar y progresar en tu vida. Otra vez, no hay nada de malo en ello. El problema de este evangelio es que no es el verdadero evangelio. Porque dentro del ámbito evangélico cristiano, y otra vez si vamos a la época de los discípulos y a las épocas de la historia, nos vamos a encontrar con verdaderos cristianos, hijos de Dios, a quienes les ha ido muy bien económicamente, profesionalmente, laboralmente y en otras áreas de la vida, y nos vamos a encontrar con hermanos tan fieles como ellos y con tanta fe como ellos, que no les fue tan bien. No les fue tan bien en la vida, ni económicamente, a veces por el lugar en el que estaban. Usted sabe hoy mismo las diferencias que hay según las regiones del mundo. Hay países donde hay muchísima pobreza, muchísima, extrema pobreza, y muchos hermanos nuestros viven en esa extrema pobreza y no tienen ni siquiera la posibilidad de acceder a cosas que nosotros tenemos como normales, como tener un auto tal vez, o tener una casa con calefacción, abrir una canilla y que salga agua. Lugares para los cuales eso sería un lujo, y sin embargo hay hermanos nuestros que no lo tienen, y no es porque tienen menos fe,
es porque estas cuestiones son circunstanciales. Y otra vez el Evangelio no fue dado para satisfacer nuestras necesidades en primera instancia. Cuando se predica un Evangelio centrado en el hombre y centrado en las necesidades humanas, se está deformando y desvirtuando la verdadera esencia del Evangelio, ¿sí? Ya dijimos recién cómo, y si quieren que sea más duro, podría decir que en términos humanos, y de este tipo de mensaje que se predica muchas veces, el Evangelio al apóstol Pablo, a Pablo le arruinó la vida, ¿sí? De una vida cómoda y placentera. ¿Cuál fue el mensaje a Pablo? No, venía el Señor que Él te va a prosperar y vas a ver cómo Él te va a ayudar a ascender en tu carrera política y vas a ver cómo Dios te va a ayudar a que seas una persona de éxito. No, Pablo cayó de ahí por causa del Evangelio y lo que vivió a partir de ahí fue cárcel, azotes, persecución, ser apedreado, picado por una serpiente, náufrago, él mismo dice, en hambre, en desnudez, en peligro, en espada. O sea, lejos de darle una vida cómoda al Evangelio, lo llevó a una vida bastante incómoda. Pero jamás vimos en el apóstol Pablo una victimización, ni que él se quejara, porque él nunca abrazó el Evangelio por esas cuestiones. Abrazó el Evangelio porque le fue revelado. Hermanos, aquel que abraza o viene a la iglesia evangélica o abraza el Evangelio porque Dios le contestó una oración, porque le hicieron un milagro o porque le fue bien en algo, esa persona, el día en que no sucede el milagro o el día en que no le vaya tan bien, y abandona el Evangelio porque el fundamento estuvo mal puesto. Número 9, Evangelio no es un pare de sufrir. Esta frase, este eslogan, este nombre que tiene una iglesia que existe en casi todos los lugares, muchas veces se predica el Evangelio de esta manera. Y cuando nosotros vemos el Evangelio, leemos la Biblia, vemos en la Escritura, la Escritura en su totalidad, en todo su contenido, y entendemos el mensaje completo del propósito eterno de Dios, del que estamos hablando en este año, nos damos cuenta que definir el Evangelio de esta manera es una locura total, ¿sí? Otra vez, si hiciéramos referencia a Saulo de Tarso, fíjese que el Señor le dice a Ananías, cuando le da la visión para que ore por Pablo, dice, yo le mostraré cuánto le es necesario sufrir por mi causa. O sea, Dios le dice a Pablo, por causa del Evangelio vas a sufrir. Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades por el Evangelio, pero nosotros le decimos a la gente, si abrazás el Evangelio no vas a sufrir más. O sea, tenemos que replantearnos qué Evangelio estamos predicando, ¿sí? Nuestras iglesias no tienen ese cartel de pare de sufrir y hasta tratamos de diferenciarnos. No somos lo mismo. Nada que ver nosotros con pare de sufrir. Pero muchas veces en el mensaje que se predica está esa idea, está esa filosofía y está ese pensamiento. Y tenemos que tener cuidado porque de esa manera estamos deformando el Evangelio. Me apuro un poquito. Evangelio, número 10, para lo estar anotando. Evangelio no es un pasatiempo de fines de semana ni un hobby, ¿sí? Evangelio no es un pasatiempo de fines de semana ni un hobby. Un hobby es algo que hacemos porque nos agrada, que hacemos cuando tenemos ganas y cuando tenemos tiempo, ¿sí? Podríamos con esas tres cositas definirlo. Lo hago porque tengo ganas, lo hago porque me gusta y lo hago cuando tengo tiempo. Un hobby es un pasatiempo, ¿sí?, que no nos genera ningún compromiso por estas cuestiones que mencioné y no nos genera ninguna responsabilidad. Si tengo ganas lo hago, si no tengo ganas no lo hago. Entonces, reducir el Evangelio a esto es de una gran gravedad, ¿sí? Porque se menosprecia de esta manera la obra de la cruz. Gente que asiste a reuniones porque no tiene otra cosa que hacer y cuando le surge otra cosa, obviamente elige. Deja de congregarse, pero no solo deja de congregarse por decir no va a una reunión. Pierde el contacto con el cuerpo, porque claro, hoy por hoy
si uno no se congrega por alguna razón, el que no entendió la vida del cuerpo deja de tener contacto con los hermanos. No, yo ya no voy más, y porque no puedo, por el trabajo, porque esto. Todo esto demuestra que uno no ha entendido lo que es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio es algo tan glorioso que no puede ser un pasatiempo, no puede ser un hobby. El Evangelio demanda, y lo vamos a ver, demanda un gran compromiso, una gran dosis de compromiso fundamental. Si no, no es Evangelio. Cualquier Evangelio que a usted le prediquen, que sea todo beneficio, todo recibir y que no le genere un compromiso, y no compromiso con la institución, porque para eso sí somos muy hábiles, ¿sí? Si venís acá, vos tenés que hacer esto, y tenés que hacer así, tenés que ganar tanto, y tenés que hacer aquello, y tenés que traer para bautizar, y tenés que venir acá, y en mandatos humanos estamos llenos, pero no estoy hablando de un compromiso con el Evangelio, que va mucho y trasciende en mucho las actividades, como ya dijimos, de nuestra congregación. Y por último, número 11. Todo esto se podría estirar, pero como quiero dedicar más tiempo a lo que sí es, entonces lo traté de resumir todo en esta sola charla, en esta sola clase. El Evangelio no es un jarabe o un remedio, que es feo, pero me hace bien. Esta es una idea que no se enseña, obviamente, de esta manera. Casi ninguna de estas cosas que yo estoy mencionando se las enseña abiertamente, pero subyacen en el pensamiento de mucha gente y en la práctica de mucho del evangelio que vemos, o de la vida de las iglesias evangélicas o de los evangélicos que nosotros vemos. Entonces, en mucha gente religiosa está esta idea. Gente que no le gusta asistir a las reuniones, que si fuera por ellos no asistirían. Bueno, hablábamos el domingo en el mensaje con mi esposa, ¿no? De cómo los pastores muchas veces amenazan a la gente, ¿no? Tiene que venir a la reunión porque si no es pecado y Dios lo va a castigar, y si no Dios no lo va a bendecir. Entonces, claro, la gente, el que tiene cierto temor de Dios y no quiere que Dios lo castigue y quiere la bendición de Dios, y bueno, si me tengo que bancar 2 horas de reunión, aunque sea un bodrio, me lo banco, aunque no me guste, me lo banco. Entonces asisten, van a la reunión, no les gusta, pero lo hacen porque creen que eso les va a hacer bien, y eso no es el Evangelio, ¿sí? No les gusta dar de sus recursos, no son generosos, pero les han enseñado que si dan 100, Dios te va a devolver 1000, y entonces, claro, un negocio redondo. El que tiene un poquito de mentalidad financiera dice, bueno, si doy 10 y Dios me da 100, o si doy 100 y Dios me da 1000, y es negocio, es mejor que comprar dólares. Entonces, no dan por generosidad, pero como creen que eso le va a traer un beneficio, lo hacen. Y hermanos, esto no es evangelio. No les gusta tener comunión con el cuerpo. Hay gente, yo he escuchado algo tan horroroso y terrible, de gente creyente de años, evangélica, que le ha dicho a algún nuevo, alguien que hace poco se acercó a la iglesia, mira, si vos no querés tener problemas, yo hace años que estoy acá, y sé cómo funciona esto. Vos tenés que venir 10 minutos después que empezó la reunión y te tenés que ir 5 minutos antes que termine. Y te olvidás, no tenés problema con nadie. Claro, es una vida tan cómoda, pero esa es la gente que toma el evangelio como un remedio. Es feo, no me gusta estar acá, no me banco a la gente, no tengo ganas de que me abracen, de que me besen, de que me hablen, ¿no? Entonces, vengo porque creo que tengo que venir para callar mi conciencia, para que Dios no me castigue, para no ir al infierno, qué sé yo, cuántas cosas, pero la verdad que si pudiera no venir, no vendría. Entonces, esto no es evangelio. Y podríamos seguir, gente que no le gusta orar, no le gusta leer la Biblia, no le gusta tener comunión con Dios, pero para librarse de un castigo, para librarse del infierno, para que Dios lo ayude, entonces lo hacen. Y hermanos, queridos, el evangelio no es esto de ninguna manera. No podemos reducir el evangelio a estas cuestiones tan triviales, tan superficiales. Otra vez leamos la palabra, veamos la vida de los apóstoles, las enseñanzas de Jesús, la vida y las enseñanzas luego de los apóstoles, todo lo que ellos tuvieron que vivir, y nos vamos a dar cuenta que el evangelio es otra cosa, es más profundo, y lo vamos a ver a partir del próximo miércoles. Por eso quiero que oremos ahora para invitarte primero a que dejes tus preguntas.
Si querés un comentario, una pregunta, allí en los comentarios podés dejarlo, por favor, para que el miércoles que viene comencemos y tomemos unos minutos al comienzo para poder contestar. Y que te prepares y que invites a otros para que sean parte de esta clase abierta. Hoy no tenemos restricción de espacio, así que de cualquier parte del mundo, si les coincide el horario, pueden acercarse, conectarse, acercarse en el espíritu y conectarse para participar de esta clase abierta que tiene que ver con el ministerio eterno. Oramos. Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias por cada uno de los amigos, hermanos que se ha conectado en esta noche y que podemos juntos disfrutar de tu evangelio eterno, podemos introducirnos en esta gloriosa realidad. Pedimos que tu Espíritu Santo abre nuestro entendimiento, corra los velos que nos han hecho desenfocarnos de lo que es el verdadero evangelio y podamos entender por revelación tu evangelio eterno. Gracias, Señor. Amén. Amén. Nos vemos el próximo miércoles. Chao, chao.